Hoy hablaremos de un tema bastante interesante y a la vez fuerte. Se preguntará a veces, bueno, en otras iglesias se escogen palabras que tengan que ver con cambios, con retos. Este tiene que ver mucho con retos y cambios en nuestra vida. Y tal vez voy a mover muchas fibras sensibles de lo que es nuestra vida cristiana y cómo la estamos llevando delante del Señor. Quiero leerles antes que nada un pensamiento que va muy ad hoc a lo que vamos a tocar. Dice, la gente no se mueve, dice, hacia la santidad, a no ser por el esfuerzo motivador de la gracia. Las personas no tienden a la bondad, la oración, la obediencia a la Biblia, la fe y el deleite en el Señor. Nos movemos hacia el compromiso y lo llamamos tolerancia. Vamos a la deriva hacia la desobediencia y la llamamos libertad. Nos desviamos hacia la superstición y la llamamos fe. Valoramos la indisciplina de perder el autocontrol y a eso llamamos distracción. Entramos en falta de oración y nos engañamos pensando que hemos escapado al legalismo. Nos deslizamos hacia la impiedad y nos convencemos que nos hemos liberado. El tema de esta noche de fin de año, estuve orando después de pensar en tres, Dios me guió por esta parte. Y el tema de este fin de año se titula Tiempo de empezar, pero empezar bien. Tiempo de empezar, pero empezar bien, hermanos. Mire, nos centraremos en la porción de Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10. Esta carta se conoce como el libro de la práctica, todos ponerlo en práctica a forma de que funcione. El capítulo central del capítulo y versículo central es Santiago 1:22, pero ser hacedores, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Esta carta está escrita a las 12 tribus de la dispersión. Ahora, mire, aquí Santiago toca un tema bastante fuerte. En los primeros 3 capítulos se refiere a ellos como hermanos, pero en el capítulo 4 toca con un tono más fuerte un conflicto que ellos tenían bastante arraigado y que Santiago quiere sacarlos de esa parte. La aparición de conflictos aquí entre los seguidores de Jesús movió a Santiago una intensa indignación. Aquí revela la causa del conflicto, bosqueja las consecuencias del mismo y propone una cura para esta inmediata. Al estar analizando esta porción, sé que nos hará pensar, hermanos, hoy en día en la definición que a veces tenemos de lo que es nuestro caminar con Dios. Y las cosas en las cuales pensamos que estamos bien, cuando nuestro pensamiento está tan lejos de la realidad de lo que es una vida cristiana y sometida a Dios. Así que le invito a que veamos el primer punto. El primer punto se llama, es tiempo de renunciar a tus deseos y vivir bajo los deseos de Dios. Vamos a ver el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Miren, en el momento de la conversión, nuestra vida toma un rumbo completamente diferente. Buscamos las cosas de arriba. Nuestro corazón y nuestras prioridades empiezan a cambiar definitivamente. Cuando una persona sigue amando las cosas del mundo, su verdadera conversión puede estar en duda. O nunca ha recibido un discipulado o tiene un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana. Muchos la han tomado mal y la vamos a explicar aquí. Mucha gente hoy en día tiene la idea que estar en Dios, escúcheme esto, te libra de todo sufrimiento. La teología de la prosperidad ha afectado tanto a las iglesias porque la han querido escuchar cuando es una vil farsa en ese aspecto y las ha contaminado. La gente se siente merecedora de todo. A veces se usan frases, recuerda que somos hijos del rey y como hijos del rey debemos de vivir a la altura. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que Pablo vivió equivocado completamente, porque nunca vivió a la altura de lo que nosotros pensamos, vivió a la altura de lo que Dios lo llamó, a una vida de santidad o una vida plena, no una vida coqueteando con el mundo en ningún aspecto. Sus enseñanzas, podríamos decir, están erróneas, no, en ningún sentido, al contrario. Pablo vivió pleno en Dios. Y si pudiéramos pensar, Pablo pasó su mejor vida
en hoteles de 5 estrellas. No, estuvo en cárcel durante mucho tiempo de su vida. Pero ahí fueron escritas las cartas más hermosas, las 13 cartas pastorales más hermosas fueron en prisión, en momentos difíciles. Pablo escribió todo esto. Ahora, Santiago, hermanos, en el versículo 1, inicia con dos preguntas muy importantes, pero la una contesta a la otra. Vamos a ver aquí el versículo 1 y 2. Fíjense la pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y habla de un sentido interno. ¿De dónde vienen todos esos pleitos internos que constantemente tenemos? Él la contesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice el versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchar, pero no tenéis lo que pedís. Y mire la razón, esto es importante, porque no, dice, pedís. Ahora, si usted analiza el versículo 2, que dice, habla de codicia, habla de matar, de arder de envidia, precisamente no pides las cosas porque sabes que están mal y no las llevas a Dios porque dices, es que todos esos deseos Dios no me los va a conceder, y es verdad, porque no pedís, porque son tan egoístas que está centrado solamente en nuestros deleites. Ahora, qué equivocado, mire, está a veces el ser humano que se deja dominar por la apariencia del mundo. Qué terrible es cuando los cristianos vivimos de apariencia. Nunca estamos conformes con lo que tenemos y entramos en un conflicto interno continuo de querer obtener aquellas cosas que a veces no tenemos la capacidad de que sean nuestras. No lo tenemos, Dios no nos las quiere dar. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, no es un mediocre, hermano, jamás. Al contrario, es una persona que vive bajo el estándar de Dios, escúcheme, y disfruta cada día las bendiciones de Dios derramadas sobre su vida. Ahora, no vive de la apariencia, jamás, del qué dirán. No le preocupa agradar a nadie, pues sabe que al único que debe de agradar es a Dios. No tiene una vida doble, prácticamente. Tiene anhelos y sueños, pero sabe que se cumplirán en el tiempo y en el momento en que Dios determine dárselos. Así de sencillo. Y disfruta de paz, pues su vida está determinada por su palabra, por la palabra de Dios. El afán y la preocupación no forman parte de su vida, pues sabe que esta parte para él es muy elemental. Se basa en la Biblia. La bendición del Señor, dice, es la que enriquece. Y ahí esa parte habla de riqueza material, hermanos. Habla de riqueza material. Y no añade a ella tristeza. Sabe que lo que viene de Dios no le añadirá tristeza. Pero cuando es tu esfuerzo, tu afán, tu ansiedad de querer obtener las cosas que realmente Dios no te ha querido dar, que debes de vivir bajo el estándar de Dios, vas a vivir afanado, preocupado, alterado todo el tiempo. Y Santiago quiere evitar eso a esa gente, a los cristianos, le está hablando a cristianos, que no entren en ese tipo de conflicto. ¿De dónde viene todo eso? Él mismo lo aclara. Mire, siempre son dañinos los conflictos y las disputas entre los creyentes. Santiago dice que esas rencillas son el producto de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Queremos más bienes, más dinero, mejor nivel social, más reconocimiento. Ahora, por cierto, una pregunta. ¿De qué le sirve que lo reconozcan aquí si en el cielo no lo va a reconocer? ¿De qué le sirve? Puede usted tener un reconocimiento pleno aquí en la tierra, pero tal vez en el cielo no, hermanos. Y quiero animarlo a que piense en todo esto que vamos a predicar hoy. Mire, cuando nos empecinamos en satisfacer esos deseos, luchamos a fin de lograrlo. Y estamos todos los días, todos los días. En lugar de apoderarnos con violencia de lo que anhelamos, ¿sabe qué? Debemos de someternos a Dios. Debemos de someternos a Dios. Pedirle que nos ayude a deshacernos de nuestros deseos egoístas y a confiar en aquel que nos dará precisamente todo lo que necesitamos y en el momento adecuado. Por eso a veces los seres humanos estamos sufriendo de frustraciones completamente, porque queremos anhelar lo que no quiere Dios, lo que no quiere que Él
nos desviemos de nuestra vista hacia Él. Sentimos frustración, amargura, constantemente estamos luchando por cosas que no podemos alcanzar y actuamos, como menciona Santiago, en esta forma tan egoísta. Mire, que podemos estar viviendo hoy en día en una total ignorancia de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y es una realidad. Nos creamos un Dios a nuestra imagen, hermanos, y semejanza, sobre todo llamado materialismo. Y eso nos da seguridad. Pero quítale a todas las cosas. ¿Recuerden a Job cómo fue probado? Y Dios le dijo, mira, no has considerado a mi siervo Job. No hay otro como él. Dios estaba metiendo las manos al fuego por él. Sabía quién era Job y cómo iba a responder. ¿Sabe? Siempre decimos a veces y afirmamos que Dios nos ha bendecido. Dios me ha bendecido con todo lo que tengo. Hermano, yo te hago la pregunta, ¿en verdad ha sido Dios o ha sido del producto de tu afán y tus propios deseos egoístas? Porque si Dios te bendice, también tú bendices. Si tú no estás acostumbrado a bendecir a los demás, eso no viene de Dios, perdóname. Porque la bendición es de Dios para dar de bendición. De gracia damos, de gracia recibimos, de gracia damos. Nos hemos creado un Dios ad hoc que nosotros podemos manejar. Tengamos cuidado de eso. Mire, un creyente que ha entendido su propósito en este mundo no se caracteriza por esto, jamás. Sabe que las bendiciones de Dios no solo son para él, sino también para compartir con nosotros. Es algo que yo he experimentado tanto con el Señor. Y lo que Él me ha dado, yo no lo retengo. Ni mi esposa, ni mi familia. Simplemente lo brindamos de corazón. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo de paso. No me lo voy a llevar, hermanos. No me lo voy a llevar. Yo prefiero alegrar el corazón de una persona con algo que ahí se me puede echar a perder cuando puedo bendecir una vida en ese aspecto. Un verdadero creyente que ha experimentado el contentamiento no pierde su tiempo soñando y ambicionando lo que no puede alcanzar. ¿Sabe lo que hace? Él se pone en el canal de Dios para obedecer. No va, fíjese, él no va adelante de Dios, él va atrás de Dios obedeciendo. Mucha gente va delante de Dios y a veces le dice cómo Dios debe actuar, cuando Dios no estamos para mandarle, estamos para obedecer nosotros. Y aquí quiero llevarte al segundo punto. Es tiempo que disfrutes la provisión de Dios, no lo que tú consideras que es estar en su bendición. No lo que tú consideras, sino que disfrutes verdaderamente la bendición de Dios. No lo que tú encapsules o lo que tú determines, esto viene de Dios. Viene de Dios. ¿Por qué estás todo afanado? ¿Por qué estás todo preocupado? ¿Por qué es tu Dios? ¿Por qué lo cuidas tanto y no quieres que le pase nada? Porque no viene de Dios. No está dispuesto ni a soltarlo. Y ese es el problema con muchos. Mire, vamos a ver los versículos 3 y 4. A Dios no lo podemos engañar, definitivamente. Fíjese esta parte. Él sabe verdaderamente las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce. A veces puede decir, Señor, si tú me das esto, yo te prometo. Esa frase es muy trillada, hermanos. La verdad, mire, debemos de quitarla. A Dios no lo vamos a sorprender, jamás. Él nos va a sorprender a nosotros. Muchas personas están resentidas con Dios ya que no ha respondido como ellos pidieron. ¿Sabe? Pero si somos sinceros, si llegamos a darnos cuenta cuando las intenciones de nuestro corazón no son las correctas, si llegamos a darnos cuenta. Si usted tiene una vida en Dios, podrá darse cuenta. Si usted no ha experimentado un nuevo nacimiento, no sabrá distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque la vida cristiana es una experiencia completamente espiritual y transformadora. Veamos, por favor, los versículos 3 y 4. Quiero explicarlo de tal manera que usted entienda lo que está diciendo Santiago en este contexto. Está muy fuerte esta parte. Dice el versículo 3 y 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Y mire el propósito. ¿Por qué pedimos mal? Vea el propósito aquí. Para gastar en vuestros deleites. Vea lo que está diciendo Santiago. Aquí está afirmando lo equivocado de la intención del corazón. Él está diciendo, ¿saben?
Está mal su corazón. Está mal enfocado. La intención no es esa. No están pidiendo correctamente y no van a recibir porque piden para sus deleites. Dios recuerde algo. Dios siempre va a suplir nuestras necesidades, no nuestras necedades. Este año con la pandemia, Dios debió enseñarnos una plena lección de dependencia y a veces de conquista en nuestro corazón de decir, ¿sabes qué? Basta ya de afán, basta de ansiedad. Tienes que creer a la manera que yo soy, no a la manera que tú consideras. Por eso compartí mucho el libro de Ansiosos por Nada de Max Lucado y todavía lo sigo compartiendo en PDF y lo recomiendo porque habla precisamente de descansar en Dios. ¿Y sabe por qué menciono que nos damos cuenta, por ejemplo, por lo que dice el versículo 2? Porque no piden. Si lo recordamos, dice, no piden porque es muy egoísta lo que quieren hacer. Santiago menciona los problemas más comunes en la oración, hermanos. No pedir, primero, pedir las cosas erróneas y pedir por razones equivocadas. Sus oraciones llegarán a tener poder cuando permita que Dios, escuche esto, cambie sus deseos para que correspondan perfectamente con su voluntad. Lo que nos dice 1 Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos, dice, al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué es conforme a su voluntad? ¿Sabe? Cuando usted nace de nuevo, se conecta con Dios y muchas de las cosas que ahora entiende usted van a ser relacionadas con el deseo de Dios, no con su deseo, no con el deseo equivocado, egoísta que a veces tenemos, sino con el deseo de Dios, que quiere glorificar usted la vida de Dios y quiere dar a conocer. Cambia tu deseo por completo. Esto es de acuerdo a su voluntad. El apóstol Pablo dijo una gran verdad, hermanos, y lo escribió a un joven llamado Timoteo en la primera carta, en capítulo 6, versículo 7. Y mire usted esto, porque nada hemos traído a este mundo, dijo Pablo, y sin duda nada podremos sacar. ¿Acaso se puede llevar usted algo? Me gusta una ilustración que he usado, es de un Ford, un Falcon, 60 y tantos, precioso, negro, con interiores preciosos. Pero ¿sabe cuál es el desperdicio? Que lo van bajando con su dueño en una tumba. Yo decía, híjole, señor, en la noche yo voy y me lo robo. ¡Qué desperdicio! No te lo puedes llevar. Es la verdad. Analicemos el versículo 4 que nos invita a reflexionar dónde está centrada nuestra vida en realidad. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Es fuerte esta parte. Hace una pregunta, Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No puedes estar con un pie acá y un pie acá. No puedes decir que amas a Dios y estás amando al mundo. No. Muchas ocasiones tenemos esa amistad tan estrecha con el mundo, hermanos, que olemos a mundo, no olemos a Cristo. No olemos a cristiano, olemos más al mundo. Cualquiera, pues, dice Santiago aquí, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, cuando entablas una relación ilícita que te aleja de Dios, estás adulterando. Cualquier cosa que te aleja de Dios es adulterio prácticamente. Y aquí lo está usando como una figura de lenguaje, usando el matrimonio. Estás siendo infiel a Dios y centrándote en aquello que te aleja de Él. Puede ser tu carrera, las cosas materiales, incluso pueden ser cosas aparentemente no malas. Te enfocas en tu familia. No, es que mi prioridad es mi familia, sí, pero también tienes que ser equilibrado. Tu trabajo, tus esfuerzos, dejando a Dios a un lado y no tomándolo en cuenta para nada. Mire, el placer que impide que agrademos a Dios es pecado. El placer que procede de la abundante generosidad de Dios es bueno, pues nos mantendrá en equilibrio y dependiendo de Él. Pero, ¿sabe? Recuerde algo. El nombre de Satanás es luz bella. Siempre te va a resplandecer. Él te puede dar, Él no te bendice, Él te da para desviarte. Pero después te esconde Él el ticket para que no hagas el precio que tienes que pagar.
Aquí Santiago le estaba escribiendo a cristianos que en apariencia estaban tan cerca de Dios, pero estaban tan lejanos a Él. Tenían un concepto equivocado. Y es lo que yo quiero, que ustedes salgan de ese concepto equivocado. De verdad, es triste ver tanto cristiano con una mentalidad tan infantil y carnal, porque no han conocido a Dios tal como Él es. No lo han experimentado. Experimentan su Dios, el que se han creado, no el Dios de la Biblia. Santiago aquí tiene que hablar de estas cosas. Inclusive, mire, hay personas que satanizan el dinero. Pablo no dijo eso. Pablo habla ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice que la raíz de todos los males es el dinero. No, dice el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, pero el amor, quererlo apasionar, quererlo tener, eso es lo malo. Así que miren, la cura para los malos deseos es mantener una actitud humilde delante de Dios. Ahora veamos aquí entonces el tercer punto, por favor. El tercer punto que quiero llevarte es este. Es tiempo de que tu corazón sea totalmente para Dios y no esté compartido con el mundo. Vamos a ver los versículos 5 al 7, por favor. El precio que Dios ha pagado en la cruz no lo podemos cubrir con nada nosotros, hermanos, es la verdad. Por eso tenemos que rendirnos a Él y servirle. Pero déjeme decirle algo. Cuando te llenas de Él y esto cederle el control a Dios de tu vida, en verdad vas a experimentar un cambio tremendo que no vas a ver, que vas a ver que lo que te ofrece el mundo es vano comparado a lo que Dios te está ofreciendo cada día. Veamos aquí los versículos 5 al 7, por favor. Observemos la pregunta del versículo 5. ¿O pensáis, dice, que la escritura dice en vano? Vea el celo que hay de Dios cuando Él pone el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Recuerda lo que hablamos nosotros el domingo? Que hablábamos precisamente que el Espíritu Santo nos fue dado ¿para qué? Para que no hagáis lo que queramos. No podemos vivir de la misma manera equivocada. Pero hay un celo interior. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere para Él, no para que estemos compartidos con Él y con el mundo, no. Dios nos anhela, el Espíritu Santo es un celo que tiene de que no debemos compartir con el mundo, sino debemos de compartirlo día con día con esa relación con Dios y no contaminarnos. Por eso está con nosotros. Por eso nos mueve cada día. Mire, antes de suponer que Santiago citó algún libro sagrado aquí o alguna traducción del Antiguo Testamento desconocida o que simplemente se refirió al sentido general de la escritura, parece más razonable suponer que enfocó esta parte en la cita del versículo 6, una declaración tomada claramente de Proverbios 3:34, que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahorita voy a explicar ese pasaje. Mire, Dios mismo anhela celosamente al Espíritu Santo que mora en vosotros y Él da mayor gracia. Recuerda que Él nos guía. Recuerda que Él intercede por nosotros. Recuerda que Él nos muestra. Entonces hay un celo y no puedes estar compartiendo con el mundo. Dios no desea que compartas tu vida con las cosas superficiales de este mundo. Hay gente que está en una total rebeldía delante de Dios y no le importa si su vida refleja a Cristo o no. Ellos buscan sus propios intereses, pero no les importa en ningún momento reflejar a Cristo. Pero veamos el versículo 6. Nos da más claridad de cuál es la condición exacta de este tipo de personas. Y espero que tú no te encuentres ahí, que tú estés en el otro lado. Y si estás, ahorita te voy a dar indicaciones para salir de esa postura. Versículo 6, mire, dice, pero Él da, ¿quién? Dios, Él da ayuda, dice, Él da mayor ayuda, Él da mayor gracia, perdón, aquí lo escribí mal, pero Él da mayor gracia. Cuando se refiere a gracia, habla de gratificación, aprobación, donativo. Las bendiciones vienen de parte de Dios. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los soberbios? Los que quieren vivir bajo el concepto del mundo, los que quieren hacer su propia voluntad, los que quieren condicionar a Dios de acuerdo a como ellos piensan. Esos son los soberbios. ¿Qué significa? Dios resiste, que Dios los paraliza, Dios los retiene, no los deja avanzar. ¿Usted ha visto una persona soberbia cómo actúa? ¿Sabe? Es lógico. Una persona se da cuenta cuando alguien no vive de acuerdo con lo que Dios pide por su estilo de vida. Su estilo de vida dice mucho. Es más gratificante disfrutar de su gracia que estar en rebeldía con Él. Dios resiste a los soberbios, arrogantes, orgullosos, aquellos que se imponen sobre otras personas. No les importa pasar por encima de los demás con tal de salirse con la suya, pero da gracia, da bendición a los humildes, aquellos que dependen de Él. De eso habla. No habla de pobreza económica, habla de humildad espiritual, de un concepto adecuado de quién es Dios y dependen de Él al 100%, se someten y buscan su dirección cada día. La palabra resiste o se opone es antitasetai, un término militar que significa batallar en contra de. Sin embargo, Dios da gracia a los humildes. Simplemente, ¿te has preguntado por qué no te salen las cosas? ¿Por qué en verdad no estás saliendo adelante? ¿Por qué no vas a salir definitivamente adelante en muchas cosas? Porque tal vez estés contaminándote con el mundo, estés actuando y pidiendo aquellas cosas que Dios no quiere y estás mal enfocado. El orgullo nos hace egocéntricos, hermanos, y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que nuestra vida pueda tocar o imaginar. No es así. La vida cristiana no es lo que piensan hoy en día. El evangelio de la prosperidad no es así. Eso es un evangelio distorsionado, antibíblico por completo. Crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. Veamos el versículo 7. Pero mire, tenga mucho cuidado, de verdad, al decir cuán bendecido estoy. A veces, cuán bendecido estoy. Y es que a veces estamos alejándonos más y más de Dios, porque Satanás no bendice, pero sí te da y te aleja. Tú canalizas tus bendiciones de acuerdo a lo que tienes. Pablo jamás pensó en eso, jamás dijo eso. Pablo dijo que por la gracia de Dios era lo que era. Un cristiano exitoso no es por lo que tengas, es una persona que cambia día con día y sabe valorar las bendiciones de Dios y sabes canalizarlas y sabes también compartir día con día. Versículo 7. Es la clave para entender cómo podemos resistir la tentación de vivir conforme al mundo y no se invita a hacerlo, hermano, nos invita a hacerlo. Versículo 7. ¿Qué te dice Santiago aquí? Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y el diablo, dice, huirá de vosotros. Ahora, la idea aquí del pasaje es que pongamos bajo autoridad de Dios y resistamos al diablo. Ahora, ¿cómo lo resistimos? ¿Te pones al tú por tú, lo reprendes? No. Someterse, resistir al diablo es someterse a Dios, obedecer a Dios, escuchar solamente la voz de Dios, y cuando Él te viene y te quiere atacar, te ve tan ocupado y metido en las cosas de Dios que se va y dice, a esto no lo puedo tocar. Pero si te ve dudando de Dios y no atreviéndote a confiar en Él, ahí te va a mantener, simplemente, con una vida espiritual mediocre y derrotada continuamente. Imagínense, en una ocasión dice que estaba Satanás llorando en una banqueta, pero estaba llorando a mares. Entonces llegó todo su séquito de demonios, lo rodeó y dice, Satanás, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y volteaba y lo veía y otra vez empezaba a llorar. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y volteaba y, es que esos cristianos, ¿qué dinos? ¿Qué les hacemos? ¿Qué les hacemos? Mándanos. Y le dice, ay, es que esos cristianos ya me tienen harto, pero ¿qué te hicieron, dinos? Para todo me echan la culpa, que si esto, Satanás, que si esto. Hermanos, eso es una realidad. Satanás está ahí, pero tú eres el que decides hacerle caso.
cuando no te sometes a Dios, simplemente. Por eso quiero llevarte aquí al último y al cuarto y último punto. Es tiempo que te mantengas humilde y sensible a la voz de Dios. Estos 3 versículos son bastante fuertes, hermanos. Y créame que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si le incomoda, pues quítelos, arránquelos de ahí, pero lo dice la Biblia y tengo que explicarlos a la luz del contexto. Pero como su pastor que lo ama, nunca le voy a decir las cosas que usted quiere escuchar. Lo siento, yo no soy ese tipo de pastor. Tengo un llamado a hablar las cosas de Dios y, hermano, yo tengo que entregar al Señor una iglesia sin mancha ni arruga, como Él nos los pide. Y tenemos que hacer lo correcto. Veamos aquí. Déjeme decirle esto con mucho respeto, pero una gran verdad. Hoy en día el cristianismo se ha diluido tanto, hermanos, que la gente solamente busca un lugar agradable, lo que no la confronte, lo que no la lleve a un esfuerzo, a una santidad. Pero un evangelio sin santidad no es un evangelio que te va a llevar al cielo. El evangelio que te lleva a la presencia de Dios es un evangelio centrado en la realidad de lo que dice la Biblia. Santiago nos hace una invitación a ser sinceros delante de Dios y que reconozcamos nuestra vida, mire, sobre todo miserable y de apariencia, donde hemos pretendido seguir a Dios, pero siempre condicionado y a nuestra manera. ¿No cree que es esto, tener un Dios que podamos manipular? ¿No cree que eso es incongruente? Usted no puede manipular a Dios, ni yo lo puedo manipular. Eso no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Veamos estos versículos, por favor. Y dése cuenta de esto. Le está hablando a creyentes, hermanos. Le está hablando a cristianos que tenían un concepto muy equivocado. Versículo 8, por favor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Wow. Dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo que acercaos a Dios? ¿Quién no estamos tan cerca? Hermanos, a veces pretendemos o decimos que estamos tan cerca, pero estamos tan lejos de Dios. Por nuestras actitudes, las cosas que hacemos. Se supone que estamos cerca de Dios. Pero sabe, a veces no es así. Tenga cuidado y analice dónde está su vida realmente. Ahora habla aquí, dice, pecadores, limpia las manos. Aunque seguimos siendo pecadores, pero aquí la persona da la idea prácticamente de que seguimos haciendo lo malo y no nos sentimos mal. Y tenemos que limpiar nuestras manos, nuestra vida, nuestro corazón. Pero también habla de personas de doble ánimo, de 2 pensamientos que están con un pie acá y otro acá, compartiendo el mundo y compartiendo con Dios. Tener un doble pensamiento es muy común y esto te lleva a justificar tus actos, pues no te importa tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Por eso nos invita a limpiar nuestras manos, hermanos. Antes de hacer cualquier cosa, considerar y pensar lo que estoy haciendo. Debemos estar confesando nuestros pecados delante de Dios y no tomar a la ligera el estilo de vida que estamos llevando. De verdad. Si lo estás haciendo, lo que estás haciendo no está glorificando a Dios y no te sientes mal, algo anda mal en tu relación con Dios. Algo anda mal. Versículo 9. Por favor, ponga mucha atención. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Este es un momento muy crucial y puede ser un momento muy crucial para tu vida. Estamos para entrar al 2021, pero si tú vas a entrar con la misma actitud y vas a entrar con el mismo pensamiento y tu mismo proceder en lo que no es lo correcto delante de Dios, vas a vivir fracasado. Aquí te invita a hacer un análisis y a profundizar. 3 mandatos nos da. Primero, veamos el versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Híjole, esto es fuerte. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Mire, el reconocimiento de la necesidad de limpieza no deja lugar para alegrarse. No, cuando Dios te dice, espérame, es que estás mal. Has vivido una vida errónea, falsa, doble, sin sentido, pensando que yo estoy contigo
cuando no tengo una relación ni has transformado tu vida. ¿Y qué es lo que dice Dios? Te manda estos 3 mandatos que no son opcionales. Afligíos, lamentad y llorar. Aflígete. Mire, es interesante. El consejo fue muy franco de parte de Santiago. Cambiad vuestra risa en lloro y vuestro gozo en tristeza. Una mirada abatida y ojos hacia abajo de humillación, pero también haciendo un análisis en tu interior. ¿Cómo has vivido delante de Dios? Está diciendo Santiago, deja de fingir ya, deja de vivir una vida cristiana entre comillas. Deja de aparentar lo que ya no eres. ¿Sabe? La apariencia se va, se desvanece. Un espíritu contrito de confesión es esencial para poder recibir la limpieza divina. ¿Sabe usted por qué huimos del quebrantamiento constantemente, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo que Dios nos muestre la gran miseria en la cual vivimos. Es una realidad. Y que nos sintamos vacíos. Porque nos hemos llenado con tantas cosas superficiales del mundo que dice Dios, perdóname, yo no estoy ahí. Es tu Dios el que te creaste. Es tu Dios el que te formaste. Yo no estoy ahí. Porque si estuvieras transformado, estuvieras siendo diferente. Ay, esto es fuerte, duele, pero es una realidad. Y como pastor, tengo que compartirla y predicarla. Pero ¿sabe por qué? Porque lo he visto constantemente en mentes que en verdad no han sido renovadas en Dios y siguen conformándose a un Dios que no dice la Biblia. Y su relación con Dios es muy carente en ese aspecto. Por eso termina con el versículo 10, donde nos hace una invitación a mantenernos humildes delante de Él, no una actitud soberbia, sino equilibrados de quiénes somos. Eso es mantenernos humildes ante Él, hermano. No presuma, déjeme decirle algo, no presuma ya lo que no es y lo que no tiene. Por Dios, hombre, eso es desgastarse, es una doble vida. ¿Sabe? Deje de vivir para el mundo, ríndase a Dios. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos, ¿qué significa? Vive humilde delante del Señor, equilibrado, y Dios te pone en un lugar en alto, te exalta. Deja de decir lo que no eres. Deja que Dios te reconozca. Deja que Dios te exalte. No dejes que un título, el mundo, tus cosas, tus riquezas, te exalte. Por la gracia de Dios eres lo que eres, hermano. Así de sencillo. Esto es fuerte, pero es la realidad de muchas personas que dicen tener una relación con Dios. Y yo quiero que este año sea diferente. Que en verdad seas un cristiano genuino, que se vea en ti y transmitas a Cristo día con día. Precisamente para salir de aquello que no es correcto y que te arrepientas de corazón. Ahora, déjeme decirle algo. Concluyendo, ¿cómo puede usted acercarse a Dios? Santiago nos da 5 pasos. Los voy a enumerar rápidamente. Primero, sométase a Dios. ¿Qué significa? Ríndase a su autoridad y voluntad y entregue su vida a Él y a su control y esté deseoso de seguirlo. 2, resista al diablo. No permita que Satanás lo seduzca y tiente. Lo que Él le ofrece es temporal y no se compara con la gloria venidera que tenemos en Dios. 3, limpie sus manos y purifique su corazón. Es decir, lleve una vida pura, santa delante de Dios. Deje de poner excusas, que nadie es perfecto. Cuando somos perfectibles en Dios y Él nos cambia cada día. Deje de ver la vida cristiana con ligereza y tómela en serio. 4, aflíjase y laméntese y llore con sincero pesar y arrepentimiento por sus pecados. No tenga temor de expresar profunda tristeza de corazón por lo que usted ha hecho. Recuerde lo que Pablo le dijo a esa iglesia en 2 de Corintios capítulo 7, cuando escribe una carta muy fuerte. La segunda dice, no me pesa, al principio me pesó, pero sabe, ahora veo el resultado. Y él dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento
que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras la tristeza del mundo produce muerte. Que ese es el remordimiento. El arrepentimiento es un cambio. Y por último, humíllese delante del Señor y Él lo pondrá en alto. Humillaos significa reconocer que nuestro valor viene de Dios. Ser humilde implica actuar con su poder de acuerdo con su guía, no con nuestros propios esfuerzos. Aunque no merecemos su favor, Él nos ama, hermanos, y nos da valor y dignidad a pesar de nuestros defectos humanos cada día. Por eso es tiempo de empezar, pero empezar bien. Vamos a orar y le invito a que reflexione si este año ha sido usted transformado a la imagen de Cristo o sigue oliendo al mundo. Sigue oliendo. Quiero pedirle y sobre todo pedirle a Dios que nos haga volver a sus caminos, hermanos, si nos hemos alejado. Él no quiere que solo tengas un buen concepto de Dios. Él desea que lo vivas y experimentes, pero a su manera. Ahora, si te sentiste identificado con ese creyente que vive sometido a Dios, agradece a Dios y sigue haciendo. Como dice Apocalipsis, capítulo 22. Dice que el que es impuro, sea impuro más todavía. El que es inicuo, siga haciéndolo. Pero el que es santo, siga santificándose. El Señor viene pronto. Te da las dos opciones, pero tú decides. Sabe que Dios sea el todo para ti. Quiero que escuches esta alabanza y después voy a orar. Pero mire, estos 10 versículos es la realidad de mucha gente que está viviendo hoy en día. Quiero que escuche esta alabanza y reflexione y usted delante de Dios le diga lo que quiere hacer. Amén. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar
otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. ¿Cuánto necesitamos regresar? ¿Cuánto necesitamos tener ese concepto adecuado de Dios y dejar esa vida religiosa y entregarnos de corazón al Señor? Yo no soy Dios, no conozco tu corazón, pero sé que el Espíritu Santo ha hablado de tu vida. Y si tú quieres regresar y dejar ya esa vida cómoda y en verdad enfrentarte a lo que es una vida cristiana, hermano, yo quiero orar por ti. Quiero que este 2021 tú vivas intensamente para Dios, no un Dios condicionado, un Dios que transforma, cambia y te lleva a la imagen de Cristo. Yo anhelo ese cambio día con día y lo sigo anhelando. ¿Cuántos dicen conmigo que quieren ese cambio? ¿Cuántos lo quieren? Ese compromiso con Dios de entregarte, acercaos pues a Dios. Limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestras manos. Le invito a que oremos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder compartir tu palabra. Sé que no es fácil, pero tu palabra tú mismo lo has dicho, que es como espada de dos filos que penetra, entra, discierne hasta lo último, Señor, de nuestros pensamientos. Gracias, Espíritu Santo, por la vida que nos das. Pero Padre, siendo honestos, necesitamos volver a ti y comenzar como al principio de las cosas, Señor. Es verdad, nos hemos contaminado y en una forma tan sutil que pensamos que estamos sirviéndote, haciendo las cosas, pero con una actitud inadecuada. Perdónanos, Señor. Y te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados de este 2020, Señor. Estamos a unas horas de entrar al 2021. Te pedimos que nos perdones y que nos renueves en el entendimiento de nuestra mente cada día, nos esfuerces, Señor, nos des fuerza para seguir adelante y que nos recuerdes a través de tu Espíritu Santo lo que hemos, Padre, pactado para contigo. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones. No queremos ser iguales en ningún momento. Gracias, Señor. Te bendecimos y bendigo a tu iglesia. Y, Señor, sabemos que tú vienes pronto y queremos preparar nuestro corazón para recibirte, Señor, con gozo y sobre todo que en cualquier momento, Padre, tú puedes tocar la trompeta, la cual solamente la escucharán los que están contigo y los que estamos en Cristo. Nadie más, Señor. Y ese momento será el momento en que seremos levantados. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos que nos restaures día con día. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos, y deseo lo mejor para sus vidas. Gracias.